presentar un poco y también cómo decidiste estudiar medicina y cómo también te das el tiempo para realizar diferentes actividades que vemos que en las que estás trabajando. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. ¿Me confirman si se escucha bien el audio? Sí, Sí, se escucha bien. bien. Perfecto. Bueno, quisiera compartir pantalla para justamente hablarles también un poco de lo que he hecho antes de comenzar con el tema. Y bueno, justamente, en esta diapositiva y en este día hablaremos de un tema que es realmente muy importante antes de presentarme con ustedes, porque justamente el tema de ciberseguridad y la ética es bastante relevante. De hecho, antes de justamente investigar más a fondo ese tema, estuve justo analizando todo lo de VitaClinic, entonces es algo que realmente va a innovar y va a transformar justo cómo ha ido cambiando en este caso la documentación médica. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, como les dije, me presento con ustedes, soy Jorge Velasco Espinal, actual presidente del Comité de Estudiantes de Medicina. Como lo comentaron anteriormente, tengo diversos cargos y asociaciones, las cuales se pueden observar en pantalla, como coordinador de Relaciones Exteriores del EMAX. Estoy afiliado también en la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos Adjuntos a Farmacias. Soy coordinador académico de MedScientific, así como de Meducation Progress. Soy miembro de la Asociación Farmacéutica Nacional, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, del Colegio Federado de Medicina de Morelos, que en este caso justamente es parte del trabajo que he ido realizando en el currículum justamente que mandé anteriormente para esta ponencia. Todavía no estaba tan completo con otras cosas que había realizado en los últimos meses, ya que actualmente, bueno, no solamente es el artículo con el cual gané el segundo Congreso Internacional de Investigación en Cambio Climático y Salud, sino que también justo es otros 5 artículos que ya hemos justamente realizado en colaboración con otras instituciones, en este caso nacionales y próximamente internacionales, que estamos en pláticas también con otros estudiantes y médicos generales de Perú, justamente. Entonces es importante poder amplificar lo que es el conocimiento no solamente a nuestro país, bueno, en este caso mi país, México, sino también en otros países. Y bueno, como pueden observar también del lado derecho, ahí pueden ver todo mi parte académica, lo que he hecho de diplomados, que en este caso, digo, de los más relevantes que tengo es el de Quantitative and Qualitative Techniques of Research por Harvard, también el de Medicina Aeroespacial por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, también justamente entre ellos los más, otro importante, la estimulación cognitiva de Alzheimer por la Universidad de San Jorge en España. Y bueno, son de los más importantes que yo considero que he hecho, digo, a pesar de que pueda parecer complicado, pero bueno, da tiempo para todo, ¿no? Y es importante poder darse el tiempo para investigar más cosas, para justamente hacer más cosas, de ir aprendiendo, porque el día que uno deja de querer aprender es el día que uno deja de progresar. Entonces, téngalo muy en cuenta eso. Asimismo, fui apenas seleccionado como galardonado de líderes que inspiran acá en México y como de los 100 líderes mexicanos más influyentes, tanto como de Pacto de Líderes Latinoamérica como emprendedor más influyente de 2025, para que justamente también te quede como preámbulo. Y bueno, y estoy dirigiendo el sector salud en el Consejo Consultivo Juvenil de Cuernavaca, Morelos, que Cuernavaca, Morelos acá es un estado que justamente pertenece a México, que bueno, tenemos 31 estados, que desconozco cómo es por allá, pero en este caso se le conoce como estados. Pero bien, comenzando con el tema, nuevamente les agradezco a todos ustedes la presencia en este domingo, porque justamente es complicado que a veces se conecten tantos en este día, que es un poco complicado el horario, es un poco temprano para algunos, pero es importante tener puntos muy tangibles que podamos llegar a observar. Primero que nada, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Realmente la digitalización de las cosas es algo que ya está totalmente por delante de cualquier situación. Yo creo que no solamente en el campo médico, sino en todos los campos, tanto puede ser de investigación como pueden ser otras carreras, pues todo ya es digital. Principalmente antes se consideraba que la digitalización iba a ser algo que iba a tardar muchos años, pero realmente eso es algo que ya no es opcional. De hecho, ya las historias clínicas de papel, las recetas, las hojas, las notas médicas,
pues ya están siendo reemplazadas, ya hay justamente un paso a paso de cómo unos sistemas interconectados, hay ya expedientes electrónicos, plataformas de monitoreo remoto, hay bases de datos compartidas, y justamente a lo mejor no es algo tan optimizado en la parte del sector público, pero realmente es algo que tenemos que tener en cuenta que no va a tardar mucho para que en este caso se pueda llegar a implementar. Hay ciertos hospitales, ciertos niveles de justamente atención que se han implementado, que ahorita vamos a ver justamente cómo ha sido implementado y cómo ha sido regulado principalmente en ambos países y de diferentes formas. Entonces hay que tener en cuenta que todo esto ha revolucionado lo que es la medicina moderna y qué nos va a ayudar con todo esto, ¿no? La facilitación de lo que son los diagnósticos, obviamente evitar que se dupliquen los estudios, reducir los tiempos de espera, porque todos hemos visto que en los hospitales, tanto del sector público como del sector privado, hemos visto que justamente existen tiempos de espera largos para los pacientes. Entonces hay que mejorar, hay que tener una mejora continua de la atención, todo con el fin de que el paciente reciba la mejor atención y asimismo poder recordar lo que está ocurriendo directamente con el paciente. Porque desafortunadamente hay una estadística muy grande, el cual dice que cada médico de sector público atiende miles de pacientes por año, entonces es complicado poder determinar a qué paciente estamos tratando, a qué paciente no se está directamente tratando, y esto es un fenómeno que directamente va a ser inevitable. Entonces, cada bit de información médica que antes se vivía de cierta forma en un archivo físico, ahora principalmente va a estar en redes, en servidores y en dispositivos portátiles. Pero por eso es importante tener recalcado principalmente lo que se va a establecer como un medio seguro. Entonces, eso significa que en cada hospital, en cada clínica, en cada profesional por separado, pues también puede llegar a ser un objeto directamente de un problema cibernético, en este caso un ciberdelito o un ciberdelincuente. En este caso hay ciertos grupos de ransomware que vamos a ver a continuación, hay justamente hackers que pueden llegar a ser oportunistas para que sacar información con otros objetivos. ¿Y por qué? Porque pues, justamente es importante saber que no solamente estamos hablando del nombre y de la edad del paciente, estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando de historial genético, de enfermedades crónicas, de tipo de sangre, de condiciones psiquiátricas, en el caso de las mujeres de embarazos, datos familiares y en este caso pues muchos tipos de números de seguro, datos bancarios que van a estar asociados directamente a pagos, aseguradoras, que en este caso pues todo va a estar directamente asociado y pues tiene que haber una protección de datos, porque justamente los datos no solo son archivos, son vidas que en este caso tenemos que tener en cuenta directamente con lo que estamos desarrollando como médicos o justamente como trabajadores del sector salud. Entonces vivimos en una era en la cual pues no hay precedentes y la digitalización pues va a revolucionar lo que son todas las profesiones. Asimismo, como lo sabemos, la telemedicina nos va a permitir atender a los pacientes en comunidades remotas, reducir tiempos de espera, pero digo, todo es poco a poco, así como lo vieron en las ponencias anteriores que justamente hablaban del uso de la inteligencia artificial para el método diagnóstico o lo utilizaban para otros tipos de ayuda complementaria que justamente estaban en el campo médico. Es importante tener en cuenta que no tenemos que depender totalmente de ello, pero sí utilizarlo para justamente poder implementar otro tipo de ayudas, las cuales pueden estar derivados para justamente evitar un error de gravedad que puede poner en riesgo a una salud, y en este caso hablando de la ciberseguridad que puede poner en riesgo lo que son millones de registros. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción de lo que les acabo de decir, es importante tener en cuenta la situación tanto en México como en Perú. En contextos locales, México y Perú pues, son países hermanos en muchos retos y en este caso son similares en la velocidad de la tecnología que ha ido implementándose en la parte de la práctica clínica. En México, de acuerdo a datos del INEGI y de la Secretaría de Salud, hay ciertas tendencias que más del 80% de hospitales privados y cerca del 65% de las clínicas del segundo y tercer nivel manejan expedientes clínicos electrónicos, que en este caso son estadísticas las cuales, bueno, son derivadas a lo que, como podemos saber, no es lo mismo comparar un sistema público a un sistema privado, pero lo importante es hacer esfuerzos para que justamente en el área federal o en el área pública se pueda centralizar para que todo sea mediante un expediente clínico electrónico único. Es decir, si uno está justamente asociado a asistir a un sector público, a una derechohabiencia que va a estar en un sector público y luego uno se enferma, pero por cualquier motivo no se encuentra en su hospital que le quede familiar o el que le queda,
y uno asiste a un sector privado, pueda justamente acceder al expediente clínico electrónico único que tendría que ser de forma generalizada. En este caso es algo que se está intentando implementar, pero es algo muy ambiguo de cierta forma, y lo importante es que todos los que estamos presentes en la sesión e incluso sus colegas también puedan implementarlo de una forma adecuada. Por otra parte, en Perú, salud, bueno, principalmente atiende a millones de asegurados, como ustedes lo pueden saber, y justamente han digitalizado pues ciertas historias clínicas, como justamente lo estoy investigando, como en Lima y en grandes ciudades, pero hay de cierta forma desigualdad en la parte de infraestructura, así como en México, obviamente, en zonas rurales y en centros periféricos, que en este caso el Ministerio de Salud ha invertido en estrategias de telesalud, así como en México, y en este caso para evitar que la fragmentación siga siendo un problema mayor. Asimismo, es el problema de los principales, los ciberdelitos, que en este caso hay informes de empresas que muestran, en este caso que México lidera los incidentes mayores de ransomware, que ahorita veremos qué es eso, en América Latina, mientras que en este caso Perú son hospitales y clínicas que reportan ataques de phishing, hackeos de portales y sobre todo de los resultados del laboratorio, porque todos nos hemos hecho alguna vez estudios y hemos visto que los resultados los suben a una plataforma. Antes sabemos que todo lo entregaban en papel, todo era impreso, pero bueno, hoy en día hay plataformas las cuales se quieren implementar también en el sector público para poder acceder a ellos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la digitalización pues va a avanzar más rápido, que la cultura de la seguridad en este caso va a ser implementada de forma directa y que si no reforzamos las barreras que en este caso se tienen que implementar al momento de digitalizar todos los documentos que pueden llegar a estar involucrados, un solo ataque puede paralizar cualquier consulta que pueda llegar a estar involucrada. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo se va a estar desarrollando todo y en este caso cómo estar protegidos también para poder justamente implementar las medidas adecuadas de seguridad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que quiero que se lleven justamente en esta sesión? Primero, que se tenga en cuenta una conciencia de que la ética, pues principalmente no termina en el consultorio ni se limita a un secreto profesional de boca en boca, obviamente. En este caso se debe de expandir a lo que son los sistemas informáticos, porque a pesar de que no le digamos al paciente lo que está sucediendo o no le digamos a otro médico de que tal paciente tiene esto, tal paciente tiene lo otro, pero tenemos acceso a un sistema y estamos irrumpiendo al acceder a una documentación a la cual no tenemos justamente permiso, pues justamente cada línea de código va a almacenar una información clínica que en este caso estaremos faltando a la parte ética. Por otra parte, es importante presentar, pues de forma clara lo que son los marcos legales. Ahorita vamos a ver justamente lo que son los marcos legales tanto en México como en Perú, que en este caso exigen cómo se aplican, qué sanciones existen y para quiénes pueden llegar a ser aplicables cuando se cumplen, cuando no se cumplen, la protección de datos sensibles. Y pues justamente es importante también poner sobre la mesa los casos reales y las amenazas actuales, como lo puede ser de ransomware, de phishing, ataques internos y dispositivos médicos mal configurados, que en este caso, a pesar de que queramos entrar a una era de digitalización, la cual puede llegar a ser implementada en varias localidades, en varios hospitales públicos o privados, es importante tener en cuenta justamente la protección directa, como les comentaba. Asimismo, proponer justamente un reforzamiento de un compromiso de todos nosotros para poder tener una comunidad y ser, como dirían, guardianes de la privacidad, no permitir que esa información se filtre más allá de lo que debe de ser utilizada como debe de ser por la práctica médica adecuada. Ahora, justamente la parte de la confidencialidad, tenemos diferentes fundamentos éticos. Yo creo que es importante y es totalmente ejemplar el punto de la confidencialidad médica, que justamente, como lo dices, es un pilar histórico. Dicen que la medicina es, como dirán, una profesión de confianza desde los tiempos de Hipócrates, ¿no? Justamente con el juramento hipocrático de hace más de casi 2500 años, y justamente se estableció el principio de confidencialidad médica como parte de lo que es la parte de que hace cualquier médico. Justamente en su juramento Hipócrates dijo: lo que en el ejercicio de mi protección vea u oiga, lo guardaré secreto y lo consideraré como un sagrado depósito. Justamente esto nos habla de todo lo que tenemos que tener como médicos, porque esto va más allá de lo que nos pueden confiar, de lo que podemos leer y de lo que debemos saber.
Entonces, cuando nuestros expedientes ya no se guardan en archivos físicos, sino en servidores, en bases de datos, en nubes, pues esta responsabilidad se vuelve más compleja. Hay que garantizar justamente que debemos de proteger la vida de un paciente en un quirófano, proteger un dato sensible que en este caso cualquier mínima filtración o cualquier mínima alteración puede cambiar entre la vida y la muerte. Entonces es importante justamente evitar cualquier filtración, cualquier modificación y justamente es vital tener también una buena confianza paciente médico, justamente basada en lo que es la calidad. Hay ciertas situaciones las cuales a lo mejor pueden llegar a estar más allá de lo que uno puede llegar a reflejar o de lo que uno puede llegar a compartir, pero si la confidencialidad es la base de todo lo que estamos justamente diciendo, la relación, en este caso la confianza médico-paciente, paciente-médico, es el cemento que va a sostener justamente toda la estructura de la relación, justamente de la consulta. Entonces, esta confianza no se decreta, en este caso se construye, se va a cultivar, en este caso justamente cuando el paciente le va a abrir justamente las puertas de la confianza al médico para contar sus miedos, sus preocupaciones, en este caso su padecimiento. Pero ¿qué pasa cuando se traiciona esa confianza? Pues justamente basta una filtración de datos, un rumor basado en información médica, una noticia de que justamente pudieron hackear el hospital o pudieron hackear la base de datos o se pudo alterar algún resultado. Un paciente desconfiado retiene una información crítica, no confiesa los hábitos de riesgo, minimiza los síntomas, omite antecedentes y si la información que tenemos es totalmente incompleta, los diagnósticos y los tratamientos sobre todo van a ser peores o van a ser totalmente imprecisos. Entonces hay que tener en cuenta es una reacción en cadena que va a ser totalmente interminable y que puede llegar a tener destinos muy complejos, que en este caso puede ser desde un problema de salud mayor hasta incluso la muerte del paciente. Entonces, en palabras simples, hay que proteger los datos, no solo en cuestión administrativa, sino como una herramienta para brindar atención de calidad y salvar las vidas con una información confiable. Cada uno de nosotros, desde la recepción hasta la consulta, somos los responsables, en este caso, de fortalecer ese puente de confianza todos los días. Teniendo en cuenta estos dos puntos que que les acabo de comentar, tenemos el punto del consentimiento informado digital. En la parte derecha de la diapositiva tenemos una foto de un consentimiento informado digital de investigación, que es muy diferente a un consentimiento informado al momento de realizar algo que sea terapéutico derivado de un tratamiento. Es similar. En este caso, el ejemplo que les puse del lado derecho es por el Hospital General Dr. Manuel G. González, que es un hospital a lo mejor muy conocido para los de México, para los de Perú a lo mejor no es tan conocido acá, pero en México es de los más conocidos, que justamente a pesar de que sea una carta de consentimiento informado para investigación, se las puse porque comparten muchos puntos, los cuales son elementales para la realización de un consentimiento informado digital, que justamente los puntos más importantes es la justificación, que en este caso es por qué se le va a aplicar el tratamiento, los procedimientos que se les vayan a hacer paso a paso de lo que se le va a hacer, las molestias o los riesgos que puede tener el paciente derivado a ello o durante el procedimiento, los beneficios que se pueden llegar a observar, los procedimientos alternativos que pueden llegarse a desarrollar también y la garantía de recibir justamente cualquier respuesta o aclaración a lo que se pueda llegar a presentar. Asimismo, la libertad de que el paciente pueda aceptar o no aceptar el consentimiento. Es importante que antes explicábamos a un paciente en qué consiste el procedimiento, sus riesgos, sus beneficios, las alternativas, pero ahora debemos ir más allá. Hoy necesitamos justamente que el consentimiento no solo cubra lo clínico, sino también lo digital. Entonces, como les había comentado con este documento, ¿qué datos se van a recolectar? ¿Por cuánto tiempo se van a guardar? ¿Se van a transferir a laboratorios externos? ¿Se van a transferir a aseguradoras? ¿A la nube? ¿Qué pasa si el paciente cambia de médico? ¿Qué pasa si se muda de ciudad? ¿Qué pasa si se muda de país? En México hay una ley que en este caso lo deja claro, el consentimiento debe ser previo, informado, específico y libre de vicios. Es decir, no vamos a incluir información que no sea relevante ni seremos repetitivos diciendo el mismo problema, la misma situación, el mismo antecedente varias veces. En Perú tenemos la ley 29733, que en este caso añade que debe ser expreso e inequívoco.
No basta con poner, obviamente, una casilla donde diga acepto los términos y condiciones que nadie lee, porque claramente hay documentos que muchos hemos visto de lo que sea, no necesariamente médicos, que dicen términos y condiciones, está todo el documento así, y resulta que nada más nos vamos hasta abajo y le ponemos acepto términos y condiciones y ni siquiera leemos el documento. Por eso justamente no es viable y no es aceptado bajo la regulación mexicana y peruana que se use solamente una casilla para aceptar los términos y condiciones. Un consentimiento bien tomado va a proteger al paciente, pero también va a proteger al médico. Entonces va a ser una fortaleza de confianza mutua, ya que en este caso tanto el médico se va a poder defender de que llegue a haber alguna demanda que el paciente o el familiar del paciente quiera llegar a hacer por querer inculpar una negligencia, como el paciente puede llegar a quejarse también directamente de que no se le hizo el procedimiento que está recalcado en el expediente clínico. Asimismo, es importante tener en cuenta que este consentimiento no solo autoriza lo que son los procedimientos quirúrgicos o tratamientos complejos, también puede ser como una recopilación o almacenamiento, que en este caso de los datos clínicos del paciente. Por ejemplo, se debe de explicar si se va a compartir con laboratorios externos, si se va a almacenar, como les dije, en la nube, o si también, como se lo dije, si se va a utilizar para estudios que son de investigación. Teniendo en cuenta esto y esta diapositiva que es muy importante que tuvieran en cuenta, es vital poder recalcar ciertos puntos los cuales van a impactar de forma directa en lo que ustedes pueden llegar a desarrollar como un consentimiento adecuado. Ahora, relacionado al principio de minimización y la parte de proporcionalidad, aquí surge uno de los principios técnicos más importantes: minimización de datos. En este caso, ¿qué significa esto? No debemos de recolectar más datos de los estrictamente necesarios para cumplir, obviamente, la finalidad de lo que estamos buscando. Como se los dije, la ley lo dice. Si abrimos un expediente para tratar una infección respiratoria, necesitamos conservar, en este caso, todos los estudios de orina de hace 10 años. Pues obviamente no es la prioridad. No digo que si el paciente se hizo algún estudio se conserve, pero no es necesario. Si estamos buscando una infección respiratoria, buscar un EGO 10 años continuos. Asimismo, es almacenar grandes volúmenes de información obsoleta, aumenta el riesgo, porque no estamos siendo precisos, no estamos siendo directos con lo que estamos justamente recalcando. Entonces, hay más datos, y si hay más datos, hay más puertas abiertas para poder justamente atacar algo que ni siquiera está siendo el objetivo principal. Lo mismo ocurre con los accesos. No todo el personal debe tener el privilegio para ver todo. Un cajero no necesita un acceso para el hospital, para el historial psiquiátrico, para el historial de cualquier rama. Incluso un médico que es de una rama no tiene que tener acceso al historial de otra rama del hospital. Entonces, es importante que en este caso también se complementa con el principio de proporcionalidad, que es el usar los datos solo para el fin legítimo para el que fueron, en este caso, recabados. Todos hemos visto en consulta general, consulta externa, que hay expedientes que son así de gruesos. Entonces lo importante no es que no tengan acceso, sino que sean justamente orientados, sean enfocados directamente a lo que estamos, en este caso, priorizando. Entonces es importante tener una finalidad de la información, y se debe de solicitar justamente un nuevo consentimiento mediante lo que estamos haciendo para lo que se está tratando. Así protegemos la intimidad de los pacientes, evitamos abusos y, sobre todo, algo que no se hace, se cumple la ley. Entonces, tenemos por otra parte la responsabilidad solidaria del equipo médico, en este caso del equipo de salud. Es común pensar que la seguridad digital es cosa, de un ingeniero de sistemas, de un proveedor de software, de un trabajador, en este caso, de computadoras, pero realmente eso es algo equivocado. La protección de los datos clínicos, pues principalmente puede llegar a ser una responsabilidad compartida de todo el equipo de salud, de médicos, enfermeras, recepcionistas, personal de archivo, administrativos y obviamente la dirección. Esto tiene que tener un acceso, como se los dije, directamente adecuado para cada una de las necesidades que se está presentando. Por ejemplo,
la recepcionista que deja su sesión abierta cuando se va a comer y llega la enfermera y pone su contraseña porque la otra compañera olvidó la suya. Eso no tiene que llegarse a presentar, porque justamente tenemos ahí los sesgos de la información o se pueden llegar a modificar los datos que tenemos justamente y ahí tenemos un problema directamente ético, lo cual está penado directamente por la ley, tanto en Perú como en México. Recordemos que justamente es importante que todos firmen un acuerdo de confidencialidad y reciban capacitación regular y conozcan las consecuencias de violar esta confianza. Por otra parte, vamos ahora sí a hablar lo interesante, que en este caso es la parte legal que se va a estar presentando tanto en Perú como en México. Vamos a comenzar con México, que tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de particulares, que en este caso estamos hablando de los hospitales, es la columna vertebral, por así llamarlo, jurídica, que nos obliga a que todos los profesionales e instituciones privadas puedan tratar información personal con responsabilidad, obviamente, respeto. Esta ley en México está vigente desde el 2010. En este caso clasifica lo que es la información médica como datos sensibles, lo que esto significa que un mal manejo puede generar una discriminación o daños significativos a la persona, que en este caso la ley establece obligaciones concretas. Primero que nada, normar a un responsable del tratamiento de los datos. 2, elaborar y mantener actualizado el aviso de privacidad. Claro, en este caso todos los que estén o todos los que tengan acceso al sistema deben de tener justamente un control y justamente tienen que estar de acuerdo con lo que van a estar realizando. Por otra parte, implementar lo que son las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas y justamente permitir a los titulares ejercer sus derechos ARCO. En este caso, ahorita vamos a ver lo que son los derechos ARCO. Los derechos ARCO, dentro de la Ley General de Protección de Datos Personales, que justamente es acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este caso, acceso. Todo paciente tiene que tener acceso porque tiene el derecho de saber, en este caso, sin tanto problema, qué información tiene la institución sobre su persona, desde lo que son notas médicas, diagnósticos, resultados de estudios, hasta registros administrativos. La R, rectificación. Si detecta que un dato es incorrecto, por ejemplo, un apellido está mal escrito, una fecha está errónea, un resultado está mal cargado, puede solicitar que se corrija de inmediato. Luego la C, cancelación. Si la información deja de ser necesaria para lo que en este caso fue la finalidad enfocada, el paciente puede exigir que se llegue a eliminar de forma segura, siempre y cuando no exista una obligación legal de conservarla. Ahora, y por último, la O, la oposición. El paciente puede oponerse a que sus datos se utilicen para fines distintos a lo que es una atención médica primaria, como podría ser publicidad, estudios de mercado o cualquier otro tipo de situación que no haya sido autorizado expresamente. Entonces, justamente en México se optimizó esta ley ARCO, que está dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la cual se implementó en Perú de otra forma que ahorita lo vamos a ver. Pero también es importante antes de llegar a Perú ver el aviso de privacidad de los documentos clave, que en este caso si los derechos ARCO son las herramientas del paciente, el aviso de privacidad va a ser la hoja, que en este caso nos va a explicar cómo debemos ejercerlos. Es obligatorio por ley que debe estar disponible de forma visible en la recepción, en la página web, en las apps o en cualquier plataforma que en este caso tenga la información, que la redacción debe ser clara, breve, obviamente con un lenguaje accesible, no tiene que haber términos incomprensibles y tiene que detallar lo más importante, que en este caso es qué datos se están recogiendo, con qué finalidad, si se van a transferir a terceros, cómo se protegen y desafortunadamente es algo que nadie lee. Entonces es importante poder recalcar en este caso cómo se está implementando la recolección de datos y cómo se está implementando lo que se está utilizando. Por otra parte, y digo ya finalizando con México, tenemos lo que son las reformas y la nueva autoridad supervisora. En este caso, hubo un cambio reciente que no podemos ignorar en México, que fue una reforma en este año, en el 2025, que sustituyó al INAI, que el INAI lo tenemos en pantalla, con la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. El INAI lo tenemos como el Instituto Nacional de Transparencia, el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En México, este instituto justamente lo que hacía era implementar la información mediante un control. Desafortunadamente, digo, ya son temas más políticos,
hubo un cambio de gestión en el cual se implementó una nueva agencia, como le digo, que es la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que en este caso esta nueva agencia tiene facultades reforzadas. En este caso, ¿por qué? Porque puede acudir, en este caso, a auditar lo que son las clínicas, imponer sanciones más altas, coordinar con otras dependiendo de lo que sea una comisión, que en este caso puede ser una Comisión Nacional de Ciberseguridad, o puede ser la Procuraduría, perdón, Federal del Consumidor, que en este caso puede haber una ley que exija a las instituciones de salud que actualicen lo que son las políticas internas y se tenga que capacitar al personal para cumplir lo que son los estándares internacionales de seguridad, porque esos estándares no solamente son de México, sino que son de todo el mundo. Entonces, la supervisión será más frecuente, más especializada, con inspecciones presenciales y auditorías digitales. ¿Cómo van a ser las digitales? Que en este caso van a estar analizando y rectificando que se esté llevando a cabo la ley como se tiene que estar expresada de forma adecuada, derivado a que justamente luego hay sesgos de información que cuando existía el INAI, pues no estaba principalmente implementada de una forma adecuada. Entonces, eso es por la parte de México. Teniendo en cuenta Perú, que justamente, como les dije, implementaron leyes las cuales son muy buenas, como lo que es la ley 29733. Justamente esta ley de protección de datos personales marca el estándar de cómo se debe de manejar la información privada de cada ciudadano, en especial de cómo se debe de manejar lo que es la información de salud. En este caso, considerándolo como un dato sensible, por lo que es una excelencia directa, lo que es justamente lo que está representando. Esta ley tiene principios muy claros, como lo puede ser un consentimiento previo, la finalidad legítima, la proporcionalidad, que justamente lo que les estaba hablando anteriormente, y sobre todo la seguridad. El consentimiento, a lo que recalca esta ley, es que debe ser expreso, previo e inequívoco. Esto significa que nadie puede asumir que el paciente acepta por default que justamente quiere compartir su información. Hay que explicarle, hay que entregarle el aviso correspondiente, registrar su firma o confirmación digital. Toda entidad, en este caso, que llega a manejar la base de datos, en este caso un hospital, una clínica o un consultorio privado, debe inscribir lo que es esas bases a una Auditoría Nacional de Protección de Datos Personales, que en este caso hablando de Perú. Este registro no es un formalismo en este caso. Esto permite que la autoridad supervise, exija informes y aplique sanciones si detecta algún tipo de negligencia o abuso tanto al paciente como al médico. En este caso, ignorar la inscripción o manipularla para ocultar las bases de datos es una infracción realmente grave. En resumen, la ley 29733 no es solamente letra muerta o letra que no importa. Es una herramienta para garantizar que cada peruano mantenga un control de su información, incluso cuando éste sea digital, o en este caso pueda circular por redes o por servidores. Ahora, continuando con esta ley, tenemos justamente que el del reglamento 2025 hubieron algunos cambios recientes que hay que tener en cuenta y que es importante que los tengan en cuenta. Hubo un punto de inflexión en la normativa peruana de protección de datos que justamente se actualizó, ya que uno de los cambios más importantes fue la designación obligatoria de un responsable de protección de datos personales. En este caso, de cada entidad de salud, así como en México lo habíamos visto que hay un responsable que va a estar a cargo principalmente de lo que es justamente la protección de datos personales de cada institución. Por otra parte, esta persona, este individuo, va a actuar como vigilante interno de forma indistinta, va a supervisar lo que es el cumplimiento de la ley, va a coordinar lo que son las auditorías, va a responder a la autoridad y va a asesorar lo que es la dirección en caso de que haya algún tipo de incidente o denuncia. Otro cambio clave es la obligación de notificar lo que son los incidentes de seguridad en un plazo máximo de 48 horas. Ya no basta con esconder la filtración o resolverla en silencio. Justamente también se reforzó lo que son los requisitos para poder transferir los datos a proveedores internacionales como plataformas de nube o lo que son laboratorios extranjeros. Hoy cada transferencia debe contar con las garantías de seguridad equivalentes, en este caso lo que estamos hablando como una ley que exige directamente a la parte de Perú. Todo esto implica como nosotros como médicos o directores, lo que es una nueva como cultura de prevención, ya que no podemos imponer o no podemos improvisar ni asumir que nunca nos va a pasar. Entonces, justamente es por eso poder implementar, poder cuidar estos aspectos y justamente la autoridad ahora cuenta con las herramientas más eficaces, en este caso para poder fiscalizar, para poder multar
o para poder, en este caso, exigir correcciones inmediatas. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la autoridad nacional y sobre todo las sanciones, que esto es muy, muy importante. Profundizando, bueno, la parte de Perú, tenemos que tener en cuenta que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, este organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en este caso tiene como principio velar lo que es el respeto por la ley 29733, que es la que les había comentado, de reglamento actualizado. Entonces, supervisa lo que son que clínicas, hospitales, consultorios privados, aseguradoras y cualquier entidad, en este caso que maneje bases de datos, cumpla con los registros de sus bancos de datos, que en este caso es para mantener unas medidas de seguridad actualizadas, respetar el consentimiento de los titulares, y entre sus atribuciones está imponer multas que pueden ir desde 1 hasta 100 unidades impositorias tributarias, que en este caso dependen de lo que es la gravedad de la infracción, de la residencia y del daño que puede llegar a causar en el paciente. Además, puede llegar a lo que es ordenar la suspensión temporal de las operaciones, en este caso, el tratamiento de los datos, que justamente puede llegar a estar implementado por la eliminación de las bases de datos no autorizadas, por la implementación obligatoria de las medidas correctivas inmediatas. Y un punto importante es que también coordina con la Fiscalía y la Policía Nacional, que en este caso cuando detecta posibles delitos informáticos relacionados con lo que es la parte de salud. Asimismo, la autoridad pues no tiene solamente un rol preventivo, sino que también un rol de acompañamiento educativo, ya que realiza capacitaciones, emite guías interpretativas, pues obviamente ayuda a lo que son a las instituciones a adaptarse a los cambios normativos, porque como les dije, es algo que recién se actualizó en este año. Por otra parte, tenemos lo que es la ley de delitos informáticos, que es justamente la ley 396, bueno, 300-96, que en este caso es otra ley conocida como la Ley de Delitos Informáticos, que tipifica claramente los actos criminales que atentan contra la seguridad digital de las personas y obviamente de las organizaciones. Esta ley, ¿qué va a hacer? Va a castigar las conductas en caso de que haya un acceso ilegal a los sistemas informáticos. En este caso, la interceptación de las comunicaciones digitales, la alteración o destrucción de los datos y el tráfico de la información robada, puede llegar a ser algo lo cual contempla prisión de hasta 3 a 10 años. Entonces, estas se pueden llegar a agravar cuando el ataque está afectado a la infraestructura de la clínica de salud, que en este caso puede ser hospitales, clínicas, centros de monitoreo de emergencias. Entonces, es importante también tener en cuenta que se penaliza con mayor severidad si la filtración involucra datos sensibles, en este caso de poblaciones vulnerables como pacientes psiquiátricos, menores de edad o personas con discapacidad. Entonces, la Policía Nacional y la División de Delitos de Alta Tecnología trabajan de la mano con el ANPD, que es justamente lo que les había comentado anteriormente, para investigar lo que son justamente redes que trafican bases de datos. Entonces, hablando ya de lo que hablamos de la normativa, vamos a ver los principales riesgos. El primero es el ransomware, que justamente es el que les había hablado. El ransomware es uno de los riesgos más destructivos. Se trata de un malware que en este caso va a encriptar todos los archivos de la red clínica y va a bloquear el acceso a los sistemas para que en este caso se pague un rescate, ya que justamente, bueno, siempre lo piden en criptomonedas y así, pero lo desagradable de esto es que bloquean todo el sistema a nivel privado, entonces limitan al hospital, a la clínica de poder seguir atendiendo. En México y Perú hemos tenido casos sonados como hospitales que paralizaron de cirugías programadas, laboratorios que no pudieron emitir resultados, consultas suspendidas durante días. Entonces, justamente la mejor prevención es mantener justamente backups offline, que justamente son actualizados para poder tener una capacitación que ahorita veremos a continuación la prevención, pero justamente es principalmente tener en cuenta eso. Por otra parte, el phishing dirigido o los engaños internos es un ataque social que justamente explota de la buena fe, por así decirlo, del personal y de la prisa que tienen justamente los médicos. Entonces es cuando mandan correos falsos aparentándose otra persona y justamente cuando dan clic en archivos que no son adecuados, en este caso que son malos, pues justamente pueden llegar a filtrar información o pueden llegar a acceder justamente generando una fuga interna, que es justamente el que sigue. La fuga interna de información es justamente cuando roban, filtran o venden la información, datos a terceros, y esto ocurre por falta de control de acceso, contraseñas compartidas, cuentas activas a ex empleados o incluso actos de corrupción. Las filtraciones internas
son más complicadas de detectar porque pues no hay como que auditoría directa que regule los registros de acceso a los sistemas. Entonces, una buena práctica sería un principio de mínimo privilegio, que nadie pueda tener acceso a lo necesario más que nada más para poder cumplir su función. Luego tenemos los dispositivos médicos, LOT, que en este caso son los vulnerables, que es otro riesgo más común, que en este caso es menos discutido, ya que todos estos equipos que monitorean signos vitales, administran medicamentos o registran parámetros del paciente, que están en este caso conectados a la red hospitalaria, como lo pueden ser bombas de infusión, monitoreos cardíacos, marcapasos telecontrolados, todos ofrecen beneficios grandísimos. El problema es cuando tenemos un impacto de algún hacker que altere remotamente la dosis del medicamento o falsifique la lectura de los signos vitales, en este caso para llegar a afectar al paciente y en este caso para poder llegar a generar un daño mayor a la salud. Luego tenemos las redes inseguras, que en este caso es un punto sensible, ya que desafortunadamente el teletrabajo, en este caso la telemedicina, ha llegado a ser un problema desde la pandemia, ya que muchos profesionales revisan historias clínicas desde casa o desde lugares públicos como cafeterías, salas de espera, usando lo que son Wi-Fi sin protección, que en este caso son redes abiertas. Por eso toda conexión remota debe pasar por una VPN, que en este caso que pueda ser corporativa, y pues tiene que tener un antivirus actualizado para, en este caso, prohibir lo que son descargas o aplicaciones personales en equipos de trabajo. Asimismo como las políticas de Bring Your Own Device, que justamente deben de definir cuáles son los dispositivos que pueden conectarse, qué requisitos tiene que tener y justamente cómo se tienen que supervisar el uso correcto de los mismos. Ahora, como medidas de prevención, tenemos la encriptación de los datos. Una de las barreras más eficaces es la encriptación de extremo a extremo. Yo creo que todos hemos escuchado ese término. Entonces, para ello se usan algunos algoritmos robustos que justamente se implementan a lo que son protocolos, como el HTTPS, SSL, TTL, que son para los transmisores, que en este caso es para proteger lo que son las claves de cifrado, para poder renovar periódicamente y restringir su acceso personalmente, aunque sea el mínimo que se va a utilizar. Luego tenemos la autentificación multifactor, que hoy en día una contraseña por sí sola no protege nada. Entonces necesitamos una autentificación que tenga mayores pasos, que sea justamente un sistema que combine algo con la contraseña, que justamente con algo que se tiene como un token físico, un código enviado al celular, una aplicación de autentificación, incluso si alguien roba la contraseña no podrá ingresar de ninguna forma. Luego tenemos otra medida de prevención que son las políticas de contraseñas seguras, que justamente hablamos de contraseñas largas, 12 caracteres, combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, prohibir obviamente información obvia, fechas de nacimiento, nombres familiares, y obviamente obligar a que cada trabajador, cada médico cambie de contraseña cada 90 días. Y luego tenemos las auditorías internas, que en este caso es un sistema que no solamente revisa, sino que también en este caso es recomendable contratar a pentesters, que justamente son profesionales que simulan ser hackers, para buscar debilidades para luego reportarlas de forma ética. Luego tenemos justamente los backups, que justamente son copias seguras, los cuales van a tener justamente para poder tener una recuperación de forma adecuada. Ningún sistema técnico sustituye lo que es la conciencia humana, pero es importante también tener una capacitación continua, aparte de los backups actualizados, tener una buena gestión de la salvación de un ransomware ante lo que puede llegar a ser un fallo de hardware o un desastre natural. Debemos en este caso tener respaldado automáticamente la información crítica, que en este caso puede llegar a ser menos semanalmente según la magnitud de la institución, y mantener al menos una copia offline de lo que se está ubicado de forma física o diferente. Ahora, ya casi para concluir la sesión, es importante tener en cuenta estos puntos, ya que justamente tenemos el cumplimiento y respuesta de lo que se está elaborando. ¿Por qué? Porque justamente hay ciertos aspectos los cuales no se tienden a completar de forma adecuada y es importante tener un plan de respuesta a lo que se está realizando, que en este caso tenemos varios puntos que finalmente toda clínica, por grande o pequeña que sea, necesita un plan de respuesta a incidentes.
En este caso, un protocolo que especifique cómo detectar, contener o erradicar justamente o recuperar las operaciones tras a un ataque o una filtración. En este caso tenemos que tener definido lo que son los roles claros, quién coordina y quién comunica, quién ejecuta las acciones técnicas y obviamente notificar oportunamente a las autoridades, que en este caso en México es la Agencia Nacional y justamente en Perú es la ANPD, que ya les había comentado anteriormente, que en Perú es una obligación legal, recuerden, antes de las 48 horas. Asimismo, informar a los pacientes con transparencia y con prontitud lo que son para evitar lo que son rumores o lo que son chismes de cierta forma y demostrar la responsabilidad. Asimismo, documentar todo el proceso, en este caso, permite justamente prevenir lo que es un incidente mayor y fortalecer las barreras. Y bueno, para concluir justamente, es importante tener en cuenta que la implementación de la inteligencia artificial, en la medida en este caso, genera muchas preguntas, como quién es el responsable si la inteligencia artificial falla, quién es el que en este caso toma la parte de la decisión adecuada, si está equivocado, qué pasa si un modelo de inteligencia artificial se entrena con expedientes que contienen errores o datos incompletos, cómo definir con qué datos se entrenan los modelos, cómo garantizamos que los datos usados para entrenar algoritmos respeten la confidencialidad del paciente. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos aspectos, los cuales van a estar directamente asociados, y es importante informar al paciente de forma clara cuándo se utiliza una herramienta de inteligencia artificial para su atención, respetando obviamente el derecho a conocer y decidir. En resumen, la inteligencia artificial no va a sustituir la sensibilidad, la empatía ni la responsabilidad del médico, pero sí les va a ayudar a asistir justamente de forma adecuada y de forma complementaria, pero no es un reemplazo del criterio, recuérdenlo. Integrarlo de forma ética y segura es lo más importante y sobre todo de forma responsable para la historia clínica digital. Va a ser algo que va a cambiar y va a revolucionar la medicina, pero recuerden, todo es bajo el criterio de cada uno. Por mi parte sea todo y muchas gracias. Buenazo, Jorge, muchísimas gracias. Aperturamos lo que es el espacio de preguntas. Creo que por aquí ha estado muy interesante la ponencia, todos hemos estado súper atentos. Y abrimos el espacio de preguntas. Pueden levantar la manito, pueden escribir también por el chat. Así que quedamos súper atentos. Ahí Felipe, que quisiera ver si podrías comenzar con las preguntas. Te puedes presentar también. Jorge, te presenta Felipe, él es el CEO de Vitas Clinic. Sí, hola, buenos días, doctor. Hoy estamos acá presentes para poder escucharlo, pues, ¿no? Y ha sido bastante beneficioso tener todos estos conocimientos. Realmente la seguridad es muy importante en la salud. Los datos son lo más relevante que tiene que manejar un doctor. A partir de ello, pues se hace un diagnóstico y un posterior tratamiento. Y bueno, primeramente agradecerle por estar presente y compartir todo esto con nosotros. Le quería preguntar, eh, es claro, importante darle estos documentos, ¿no? Al paciente de nota de servicios, el consentimiento también. Eso indica que no debería ser con una casilla. Eh, ¿Cómo en este caso tendría que ser? Sí, hay diversas regulaciones las cuales están implementadas, en este caso para el consentimiento informado. Justamente como lo comenta la regulación, el paciente tiene que escribir, digo, obviamente si el paciente está en condiciones, tiene que escribir justamente todos los datos, que en este caso abarca desde lo que es justo lo que es el nombre, sus datos personales, número telefónico, o sea, justamente lo de la ficha de identificación, tiene que estar escrito y aparte de eso tiene que ir escribiendo a mano directamente que está conforme con con lo que se le va a hacer. En este caso, con la regulación que se está implementando, aún no está tan señalado, por así decirlo, o tan aplicado en todos los hospitales, porque en algunos solamente ponen una casilla nada más para tachar que está completamente de acuerdo el paciente, pero lo que se está implementando es que todo sea escrito, que literalmente el paciente escriba con su nombre que está de acuerdo, firme, y aparte de todo eso, en la parte superior de consentimiento informado también indique y escriba todo lo que es la ficha de identificación de mano propia. Si no puede en este caso el paciente realizarlo, en este caso el familiar cercano directo que tiene que tener el paciente. Claro, claro. Sí, sí, es necesario. Sí, nosotros, bueno, desde Vitas Clinic entendemos que los proveedores de salud, en los hospitales, las postas, las clínicas, ellos son los que tienen que siempre tener
en cuenta que el paciente debe estar informado de todos los procesos que se va a realizar con sus datos. Y nosotros justo promovemos de que no sea solamente darle un link y que ellos acepten, sino que sea las hojas para que ellos puedan leerlo. Y en lo posible tratar de, si en ese momento están muy apurados, ¿no? Por la atención, tratar de resumirle la información que están ellos recibiendo. Y sí, pues es importante la firma. Nosotros ahora estamos implementando esto de firma digital para que pueda el paciente tener la claridad, ¿no? De que está esto siendo registrado de una forma más segura. Y también trazabilidad. Todos estos procesos que son muy importantes están siendo registrados en una base de datos, la cual lo tenemos a disposición de las autoridades competentes. Y nada, bueno, solo quería agregar eso, de que es muy importante la protección de datos. Eso es una pregunta por mi parte que ya termino. Buenazo, muchísimas gracias Felipe. Y también Jorge por la respuesta. Por aquí vemos que están dejando mensajitos en el chat. Aprovecho para decirles también que se unan a la comunidad. Por ahí estoy segura que lo vamos a seguir invitando a Jorge. Nosotros constantemente hacemos webinars, simposios, porque justamente tenemos este propósito de dar a conocer estos temas que ahorita están en tendencia y creemos que esta nueva generación de médicos está a la vanguardia. Así que me da mucha felicidad, la verdad, ver por aquí a varias personas conectadas, como dice, un domingo a esta hora, un poco complicado, pero me alegra mucho ver ese interés. Los felicito también por estar invirtiendo bien el tiempo. Y por aquí, Congresos Internacionales de Medicina nos dice, gracias por la presentación, Jorge. En base a tu experiencia y lo que mencionaste del marco legal mexicano, desde el punto de vista ético-legal, ¿crees que el consentimiento informado actual contempla adecuadamente el uso digital de la historia clínica o habría que actualizarlo? Es una gran pregunta, porque justamente el consentimiento informado actual que contempla adecuadamente el uso digital de la historia clínica, en general, no del todo, o no de forma específica y uniforme. En este caso, el consentimiento informado tradicional se enfoca pues, principalmente en autorizar lo que son procedimientos médicos y quirúrgicos anestésicos o de investigación, como les había comentado. En este caso, bueno, tenemos que justamente la mayoría de los formatos pues no incluyen cláusulas explícitas sobre la gestión electrónica de la historia clínica. También, bueno, tampoco sobre lo que son los datos personales en sistemas de información digital, tampoco justamente como lo de la nube o lo del análisis con IA. Entonces, justamente en países como México, Latinoamérica, pues la legislación en protección de datos de salud pues aún está en desarrollo o su aplicación es débil, en este caso principalmente en sector privado. Un consentimiento informado moderno pues debería principalmente de explicar al paciente pues principalmente que su información se va a digitalizar, se va a almacenar en servidores locales o en la nube, y pues principalmente va a informar sobre quiénes pueden acceder a ella, en este caso médicos, personal autorizado, aseguradoras, autoridades de salud, y mencionar con qué fines se va a utilizar. En este caso también detallar las medidas de seguridad, pero pues por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que me vino a la mente ahorita. En la Unión Europea hay un reglamento general de protección de datos que en este caso obliga a detallar claramente el uso digital de los datos. Entonces, las bases de datos y el tiempo de retención y los derechos de titular de los datos, pues justamente es algo que tienen que tener totalmente declarado en el documento. Entonces, como tal de la pregunta, pues principalmente no del todo o no de forma específica, y hay cosas que se tienen que implementar o se tienen que actualizar conforme a lo que se declare de forma transparente al paciente. Buenazo. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Jenny Mendoza Godoy nos dice, Jorge, sorprendidísima por tu gran dominio del tema. Muchas gracias por tu intervención. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves el avance de la ciberseguridad médica en Latinoamérica frente a Europa o Estados Unidos? Igual es una pregunta muy interesante, porque justamente plantean cosas que son de cierta forma un poco ambiguas en el desarrollo latinoamericano. Desafortunadamente, en Latinoamérica la normativa está muy fragmentada, está en desarrollo, digo, en este caso Perú y México son ejemplo comparado con otros países que a lo mejor les falta un poquito más todavía de implementación, pero pocos países tienen leyes específicas de ciberseguridad. Comparado con Europa, Europa, como les comenté, tiene altos estándares de privacidad y seguridad. Estados Unidos regula fuertemente la protección de datos de salud.
En cuanto a inversión en seguridad, en Latinoamérica pues no hay inversión. En Europa y en Estados Unidos hay una alta inversión pública y privada, en este caso con auditorías obligatorias, como les había comentado, y pues justamente hay multas severas. Ahorita en Perú, que justamente qué gusto que lo estén implementando para que pueda haber mayor control. Y en cuanto a lo que se puede considerar como una madurez tecnológica, pues principalmente hay una transición en Latinoamérica de registro de papel, que en este caso es lo de Electronic Health Records, pero aún falta una portabilidad general en todos los países. En cambio, en Europa hay sistemas digitales más grandes, más completos, más robustos, por así decirlo. Y en Estados Unidos, pues es algo que ya está más completamente íntegro. Asimismo, los reportes, pues principalmente son escasos en Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos y Europa, pues principalmente el reporte es obligatorio, tanto en ambos países. Entonces, digo, obviamente hay más ciberataques en Estados Unidos, pero pues principalmente en Latinoamérica la ciberseguridad médica es avanzada, pero de forma lenta y desigual. Muchas instituciones no cifran adecuadamente la base de datos, usan contraseñas débiles, carecen de lo que son políticas de backup, recuperación, que es lo que les comentaba. Entonces, lo bueno de todo esto es que hay países líderes como Brasil, Chile, Colombia, México, que en este caso avanzan con leyes de protección de datos, como lo que es justamente las leyes de Brasil y México, que en este caso sugieren lo que son iniciativas para poder capacitar médicos, pero realmente sí sería muy recomendable actualizar el consentimiento informado para incluir lo que son cláusulas claras sobre lo que es la digitalización, almacenamiento y transmisión, en este caso en Latinoamérica, y la ciberseguridad, pues principalmente está mejorando, pero aún estamos muy lejos desde Europa y de Estados Unidos. Interesante la respuesta, Jorge. Mil gracias también por la pregunta. Continuamos por aquí con Sofi. Sofi nos dice, gracias, Jorge, muy clara tu exposición. ¿Qué opinas sobre algoritmos de IA? ¿Deberían estar sujetos a los mismos principios éticos que el personal médico? De igual forma, es justamente complementario a todo esto. Y mi opinión fundamentada es que sí, pero con matices y mayor precisión. ¿Por qué? Porque justamente, como sabemos, en la biótica tenemos términos muy importantes, que en este caso son los principios éticos como autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y hablando de los algoritmos de IA en salud, o sea, sí, pero en cuanto a diseño y un uso responsable, porque un algoritmo no es un ser moral, pero los diseñadores y los programadores, en este caso, sí tienen una ética y una responsabilidad ética. Entonces, por ello, la IA debe ser transparente, en este caso explicable en cuanto a sus decisiones, segura, obviamente evitar que tenga sesgos, que no tenga errores diagnósticos, que sea responsable en este caso. ¿Cómo? Que sea supervisada por profesionales, que sea equitativa, que no discrimine en este caso de ninguna forma, y sobre todo, y lo más importante, que sea auditada, obviamente con una posibilidad de revisión constante, y en este caso hay que tener en cuenta que un médico humano puede valorar el contexto de la empatía y la ética, como nos había comentado, pero un algoritmo no tiene la conciencia ni juicio moral. Entonces, la responsabilidad última debe recaer siempre en un profesional y en las instituciones, nunca en la IA por completo, aunque justamente hay organismos internacionales como la OMS o la UE, que en este caso tienen documentos que justamente proponen como lo que son supervisión humana, que en este caso tiene que estar implementado por la IA, pero principalmente para la privacidad de datos tiene que haber un respeto al consentimiento informado. Entonces, concluyendo la pregunta nuevamente, sí, pero los algoritmos de la IA en salud deben de diseñarse, implementarse y sobre todo auditarse bajo los principios éticos y alineados a lo que es una bioética y a la parte profesional del médico. Buenazo, muy interesante la respuesta. Por aquí seguimos con EQ Investigación. Gracias por compartirnos este tema, Jorge. Excelente perfil curricular, serás un gran médico. En tu opinión, ¿cuál es la mayor debilidad de las leyes actuales en México frente al uso de tecnologías emergentes en salud? La mayor debilidad de las leyes actuales en México, obviamente relacionado a esto, pues principalmente es la fragmentación y la falta de actualización. ¿Por qué? Porque justamente no hay una regulación adecuada de los riesgos éticos y legales, en este caso, y mucho menos de seguridad. Obviamente esto conlleva lo que son las tecnologías, lo que es justamente la parte emergente de la salud.
No hay una ley federal, en este caso, que regule la forma integral del desarrollo, que en este caso para una implementación de algoritmos de inteligencia artificial en salud, que es justamente lo que respalda la pregunta anterior. Justamente la Ley General de Salud, que en este caso en México es la norma 004, que justamente, y la Ley Federal de Protección, la que les había comentado, pues fueron diseñados desde que fue lo de la era de la IA y de la Big Data, que justamente fue la base de todo esto, ¿no? Pero pues principalmente hay vacíos legales, los cuales pues pueden llegar a haber algún tipo de riesgo de la mala práctica ética, y pues principalmente no hay una certeza para que el paciente pueda estar pues principalmente sobre los derechos y sobre los deberes ante nuevas tecnologías. Entonces, en conclusión, México sí tiene una base legal aceptable en protección de datos, pero pues principalmente carece de un marco legal actualizado, robusto y en este caso sobre todo coherente para poder regular la complejidad de la salud digital, obviamente, y la inteligencia artificial. Buenazo. Por aquí, muchas gracias, por tu pregunta. Nos dice Jaden. Gracias, Jorge. Saludos desde Colombia. Justo eso estamos viendo, que acá estamos en diferentes países. Está México, Perú, Colombia. Por ahí me dicen que también hay otro país. Eso es algo muy, muy valioso. Nos dice, ¿podrías decirnos si como estudiantes podemos recibir alguna capacitación básica en ciberseguridad? No sé cómo inscribirme a algún diplomado y me gustaría que nos dieras tips sobre ellos, por favor. Muy interesante. Sí, hay algunos cursos, les haré llegar luego algunos, luego se los comparto igual para que se difundan, porque ahorita creo que no hay activos, pero en cuanto haya algún activo, con gusto se los comparto para que puedan acceder a ellos, porque pues sí es importante que también tengan alguna capacitación básica, porque digo, este es el futuro de lo que tendremos próximamente, ¿no? Pero cuando haya alguno, con gusto se los comparto. Buenazo. Muchísimas gracias. Por aquí Roy Junco nos dice, muy buena exposición. Gracias, Jorge. Soy residente de cirugía y te comento que nosotros usamos monitores conectados a red donde hay una base de datos que interconectan la información de cada paciente, donde el registro se inició el 2020. Pero hasta ahora no he visto que todos los profesionales de la salud estén capacitados o saben usar el sistema. ¿Crees que la formación en ciberseguridad debería ser transversal en todas las carreras de ciencias de la salud? Sí, la formación en ciberseguridad debería ser transversal en todas las carreras. ¿Por qué? Porque pues justamente todos los profesionales manejan datos sensibles, no solo los médicos en este caso, como sabemos, enfermeras, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutriólogos, radiólogos, laboratoristas. O sea, todo el administrativo tiene acceso a los expedientes, a las imágenes, a los estudios. Entonces, todos son potenciales vectores, en este caso de riesgos, si no saben proteger la información. Entonces, es importante tener en este caso la atención adecuada para poder tener una formación transversal, en este caso para justamente poder atender a los pacientes. Hay ciertas ventajas que van a poder ser implementadas en este caso, pero justamente, por ejemplo, en enfermería, pues principalmente entra lo que es la confidencialidad, el monitoreo remoto, en psicología es la ciberprivacidad y los servicios, en este caso, de las sesiones virtuales, en odontología, pues son las imágenes radiográficas, en fisioterapia, pues tenemos lo que son la seguridad de las aplicaciones, que en este caso para los pacientes lo que son crónicos, pero entonces, bueno, concluyendo esta pregunta, sí, porque justamente ya no solo es un tema de tecnología, sino es una competencia pues profesional, en este caso que va a reducir los riesgos de todas las ramas de la salud. Buenazo. Muy, muy interesante este tema, la verdad. Y creo que estos es como los primeros pasos, como para poder seguirnos capacitando. Vemos ahí el interés. Y fácil, hacemos, Felipe, algunos webinars más a detalle sobre ese tema también, ¿no? Ya que hay interés para que, digamos, poder seguirnos capacitando. Sí, sí, Por aquí, efectivamente. buenazo. Por aquí, Neurocirugía INNN nos dice, felicito tu compromiso y desarrollo del tema, Jorge. Excelente enfoque sobre la ponencia. ¿Qué pasos sugerirías para sensibilizar a todo el personal hospitalario, desde enfermería hasta administrativos, sobre los riesgos digitales? ¡Wow! Una pregunta potente también. Sí, principalmente reconocer a quién capacitar. Obviamente, como se los comenté, no solamente médicos, esto va a incluir a todo el personal, como se los dije, enfermería, personal de archivo, administrativos, personal de recepción, o sea, todos.
Dos, desarrollar un plan de formación gradual. Justamente tenemos que tener sensibilización básica para todos, en este caso con incidentes reales, consecuencias legales, tener en cuenta justamente todo mediante lo que es una capacitación específica por rol, como les había comentado anteriormente en la presentación, uso de lenguaje sencillo y cursos prácticos, en este caso también talleres o en este caso justamente módulos breves que puedan justamente tener en cuenta cada uno de los que van a tener acceso a ello, nombrar justamente una idea, en este caso de lo que se está justamente simulando, mediante incidentes reales, establecer obviamente canales de denuncia y respuesta, poder monitorear lo que es una mejora continua, y obviamente tener un apoyo de dirección, ya que justamente, como les dije, hay alguien que tiene que estar responsable de todo esto y es el que se va a encargar de tomar las decisiones finales de todo lo que se tiene que hacer. Entonces es importante, sobre todo, la concientización, la asignación de roles y sobre todo el apoyo de la dirección del hospital, de la clínica y justamente tener simulaciones de incidentes reales para evitar justamente estos problemas. Buenazo. Por aquí, mil gracias por la pregunta y también por la respuesta. Lucero Carrasco nos dice, hola Jorge, muy buena exposición. Saludos desde España. Ah, también me estaba saltando España. Muy bien, buenazo. Quisiera consultarte. ¿Qué opinas del uso de sistemas de open source para historias clínicas electrónicas? ¿Son menos seguros por ser de código abierto? Interesante la pregunta. Sí, justo. Es otra parte justamente importante que no les mencioné. Bueno, un sistema open source, que justamente es de código abierto, es un software cuyo código, pues, fuente es público. Entonces, cualquiera puede examinarlo, modificarlo, adaptarlo y, en este caso, redistribuirlo, en este caso, cumpliendo la licencia de uso. En este caso, como lo puede ser algún ejemplo como el de OpenMRS, GNU Health, OpenMR, entonces muchos hospitales de bajos recursos y de sistemas públicos en este caso lo usan justamente por el costo, en este caso por el poco presupuesto que tienen. Entonces las ventajas de lo que es justamente utilizar una historia clínica electrónica de open source, pues justamente es la transparencia, o cualquiera puede auditar el código, verificar cómo se manejan los datos, detectar vulnerabilidades o las puertas traseras, por así decirlo, que se pueda llegar al filtrar alguna información de forma incorrecta, por así decirlo, la personalización, los costos reducidos y pues la comunidad activa. Pero recuerden que aunque sean de código abierto son menos seguros, pues no necesariamente. El mito de que sea open source es menos seguro, pues viene a pensar de que sí, porque pues todos pueden ver el código, pero con un software propio, nadie puede hacer más que justamente auditar el código. Entonces, si se confía ciegamente en que esté bien hecho, tiene que tener justamente una revisión colectiva constante para evitar que haya algún tipo de brecha de información. Entonces, muchos protocolos que son criptográficos o estándares, en este caso de la seguridad, pues son justamente auditables porque son de open source y funcionan directamente. Entonces, pues los principales riesgos que puede llegar a causar en este caso es un mantenimiento suficiente, si en este caso si el equipo pues está obsoleto o mal configurado, las falsas personalizaciones, una falta de soporte, pero en conclusión, un sistema de historia clínica, en este caso open source, puede ser igual o más seguro que uno de propietario, en este caso si se configura bien, si se actualiza frecuentemente, si se audita regularmente, o en este caso si se capacita a los usuarios para que lo puedan usar de forma adecuada o se complementa obviamente con las políticas internas de ciberseguridad. Teniendo en cuenta esto, recuerden también la regulación actual legal que está existiendo en todos los países, que en este caso les puse México y Perú, pero todos los países latinoamericanos y de otros continentes tienen justamente también la posibilidad y tienen la normativa legal de seguir y llevar a cabo las reglas que están imponiendo a nivel gobierno. Interesante. Por ahí Felipe también nos comentaba. No sé si quieres también comentar, Felipe. Sí, bueno, sí, concuerdo con el doctor. La verdad que sí, los sistemas de historia clínica electrónica abiertos, sí, para que se puede colaborar, ¿no? Pero el tema es que no es tan seguro como un software propio dedicado con soporte. Creo que eso es más viable a largo plazo. ¿Por qué? Porque en sí los doctores y en general, digamos, un hospital, una clínica, ellos están más abocados a lo que realmente importa, ¿no? Que es la atención de los pacientes, la salud. Y ver estos otros procesos de tecnología, de seguridad, no siempre se involucran de lleno. Y
algunas veces en sus oficinas de tecnología, pues le dan estas responsabilidades que muchas veces no pueden abarcar, ¿no? Por eso se recomienda que sean proveedores que sean especializados y no solo especializados en darle una herramienta que cumpla con los requisitos de que se puede llenar la historia clínica, sino que sea interoperable, auditable, trazable, y de esta forma pueda servir no solo para la clínica, sino también para el paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, el paciente es dueño de su información. La información va siempre con el paciente. Y no es la clínica, no es el doctor, el hospital dueño de esa información del paciente. Ellos simplemente manejan, ellos están autorizados. Y se busca pues que todos estos proveedores de salud compartan la información del paciente, es decir, que la historia clínica del paciente sea interoperable, sea compartida para que si digamos el paciente está siendo atendido en una región, en una localidad, pero después se muda a otro lugar, entonces esa información valiosa sea también accesible desde otro lugar. Eso es lo que se busca, ¿no? Que sea interoperable. Eh, eso, bueno, nosotros en general, todo la TAM, carecemos de esto, ¿no? De que nuestra información clínica sea eh, consultada desde distintos lugares, distintas regiones. Y sí, comparto lo mismo lo que indica, ¿no? El doctor. Tanto México, Colombia, Perú, no tenemos un registro único de historias clínicas. Todos los proveedores de salud tienen sus propios sistemas, la clínica tiene sus propios sistemas, no hay una información compartida. ¿Y por qué esto es importante? Porque a la larga los diagnósticos y tratamientos, como ya lo había indicado anteriormente, se basa pues en estos datos. Y si se tiene mayores datos, se puede hacer un mejor diagnóstico, un tratamiento especializado del paciente en su enfermedad. Y sí, es eso. Buscamos que sea algo compartido, algo interoperable. Y nosotros tenemos ahora este sistema de historia clínica que estamos incluyendo todos estos estándares. El estándar HL7, FHIR, que es para poder comunicar los datos. También tenemos la información auditable, trazable. Y sí, en un futuro esperamos que todo esto sea compartido mediante un registro único. Acá en Perú por lo menos ya se tiene el RENICE, que es el registro único de historias clínicas, donde todos los proveedores en un futuro van a estar compartiendo la información del paciente. Nada, solo quería complementar con ello, con esto ya nada más. Gracias. Buenas, Felipe, muchísimas gracias. Por aquí, Carlos, ya con esta pregunta cerramos, vemos que ha generado mucho, mucho interés, hemos hecho un pequeño debate. Y Carlos nos comenta, interesante visión, Jorge. Te comento que soy geriatra trabajando en Alemania y realicé una pasantía en Noruega, donde conocí el sistema Helsenor, espero estarlo pronunciando bien. Ahí todo el personal debe capacitarse anualmente en ciberseguridad y cada acceso a historias clínicas es monitoreado. En Cuba, durante una rotación en el personal, hermanos Ameijeras, noté que aún se usa papel o sistemas sin protección ni control de accesos. ¿Crees que la formación de ciberseguridad debería ser obligatoria desde el pregrado? Sí, sí, pero desafortunadamente, digo, y lo comparto también de forma directa, que desafortunadamente, así como lo mencionan, no hay un formato único, como no hay un formato único de historia clínica, a veces ni siquiera los alumnos de pregrado conocen correctamente cómo hacer un llenado, entonces principalmente lo haría complementario el conocimiento en este caso de una formación en ciberseguridad relacionada a la realización de historia clínica, porque desafortunadamente no lo saben hacer ni siquiera de forma básica para poderlo aplicar en forma electrónica. Entonces, pues justamente eso es lo básico, justamente tener una práctica médica digital, pero aplicada a las bases para que puedan en este caso aprender todo desde el inicio y justamente aplicarlo de forma adecuada de forma digital
obviamente equivalente a todo lo que es la parte de bioseguridad, como enseñanza obviamente, proteger, obviamente tener en cuenta todo lo que es la protección al paciente de forma directa, y hay estadísticas que justamente dicen que el 90% de los incidentes de seguridad se deben a errores humanos, entonces también es elemental poder empezar lo que es la enseñanza, en este caso alumnos de pregrado y también de posgrado, a todos justamente lo que es la parte de ciberseguridad. Entonces es principalmente un sí y justamente es lo más importante que se tiene que implementar desde ya. Concuerdo con usted, doctor Velasco. Creo que realmente debe actualizarse la malla curricular de de las carreras de medicina en las facultades. Creo que se debe incluir este tema de seguridad, porque todos los doctores van a estar en algún momento manejando toda la información mediante un sistema de historia clínica electrónica. Esto de utilizar hojitas, papel, se debe de olvidar porque eso se puede guardar en una carpeta que después se puede perder, se puede mojar. Acá, por ejemplo, en Perú, en muchas postas, hospitales también grandes utilizan todavía este sistema a papel y a veces le cae el agua o se malogra y se pierde. Lamentablemente, información muy valiosa, muy importante para el paciente se pierde, ¿no? Y se tiene que volver a hacer otros análisis y eso es una pérdida enorme de tiempo. Y el tiempo es lo más importante para esto de la salud. Todos en algún momento hemos estado enfermos, ¿no? Y hemos querido ser atendidos rápidamente. Eh, claro, uno cuando está enfermo, pues no va a esperar a que sea atendido de acá a mañana, pasado, a una semana. Y sí, creo que eso es importante, ¿no? A largo plazo. Buenazo, muchísimas gracias. Roy Junco dice, excelente ponencia, muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia, buenazo. Ahora vamos a tomarnos la fotito final. Lucero nos dice, súper interesante tu presentación. Excelente, por ahí están muy agradecidos, estamos muy agradecidos todos, Jorge, con tu ponencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a tomarnos la fotito. Si pueden prender su cámara, genial. Los que no, igual con una reacción, súper felices. Todos, hemos aprendido todos muchísimo. Buenazo, con una reacción sería genial, porfa, por ahí. Y para tomar la fotito. A ver, estoy tomando por ahí la fotito. Vamos a ver por acá. Voy a tomar otra fotito por aquí. Me veo que indican LinkedIn. Sí, compártense LinkedIn. Esto es un espacio justamente para poder colaborar entre profesionales de salud y otras disciplinas. Sí, compártanse LinkedIn. Bueno, a ver, estoy tomando por aquí varias fotitos. Sí, tal cual, o sea, las redes del doctor, por ahí también las vamos a compartir. Les voy a invitar a que se unan a la comunidad. Sería genial, Jorge, que por ahí puedas compartir tus redes, porque también te puedan por ahí contactar. Voy a compartir ahorita el link para que se puedan unir, los que todavía no están. Y por ahí ya estamos en comunicación. Vamos a estar más activos también en LinkedIn, en Instagram, así que todos los que quieren que los etiquetemos nos pueden también escribir por la comunidad. Estamos como administradores, nos escriben, nos dejan por ahí su LinkedIn también para seguir conectando. Sí, sí, así es. Es muy importante colaborar nosotros. Creo que Latinoamérica tiene muchas similitudes. A veces carecemos, ¿no? de estos servicios digitales especializados para el sector salud, que, bueno, es uno de los más importantes, ¿no? Y ya que nos parecemos mucho, ya que tenemos las mismas similitudes, debemos de justo colaborar entre nosotros para poder impulsar este tipo de desarrollos en el sistema de salud. Y no esperar pues a que sean las autoridades, ¿no? Porque muchas veces estos temas políticos restringen el desarrollo. Creo que nosotros, siendo jóvenes profesionales, tenemos el tiempo, tenemos las ganas, tenemos la visión para poder aplicar estas nuevas tecnologías. Acá nosotros en Vita Clinic somos un equipo multidisciplinario. Tenemos doctores, tenemos desarrolladores, tenemos administradores, y nosotros estamos enfocándonos siempre en escuchar a los profesionales de la salud para poder darles soluciones.
Y sí, queremos eso, queremos seguir contribuyendo en este tipo de servicios. Y este espacio, bueno, es lo que es el fruto, ¿no? De todo esto. Por eso, muchas gracias, doctor Velasco. Es importante tener este tipo de perfiles. Encantado con colaborar con usted. Y sí, estamos ahí para poder colaborar en algún momento. Lo Gracias. máximo. Palabras finales, Jorge, aquí creo que varios admiramos tu trabajo, así que para cerrar ya el espacio de hoy, me gustaría que puedas dar unas palabras finales. No, muchas gracias a todos bueno, gracias a VitaClinic por la invitación. Justamente para mí es un honor estar con ustedes y realmente espero que les haya quedado un poco claro este tema porque realmente es muy amplio. Traté de abarcar lo más resumido posible, pero pues, claramente hay muchas ramas, muchas vertientes que pueden derivar a toda la información que tocamos el día de hoy y espero que justamente les haya servido a todos. Les dejé en el chat justamente mi Instagram para quien me quiera seguir. De todas maneras, ahí me puede mandar mensajes sin ningún problema y espero que podamos seguir colaborando bajo otros medios también en siguientes ocasiones. Muchas gracias a todos por estar hoy y que tengan excelente día. Muchísimas gracias, mil gracias Jenny también, que ha estado organizando por aquí, está súper activa, muchísimas gracias. Y ya nos estamos viendo en la comunidad y también en los siguientes webinars, así que muchísimas gracias. Muchas Cuídense gracias. mucho. Buenos días. Chao. Chao, chao, cuídense.